Estamos acá, como todos los sábados, en Cuadernos de Barrio. Esta tarde nos acompañan Margarita Durán Estragó, y Patricia Garza Cuquejo. Estamos haciendo las iglesias de Asunción y sus alrededores. Pero Margarita nos propuso y me dijo, me encanta porque ella siempre tiene el espíritu didáctico. Y me dijo, quiero hacer un recorrido rápido de las iglesias de Asunción hasta la de San Roque. Vos tenés un libro sobre las iglesias de Asunción, Margarita, ¿verdad? Sí. Sí, Templos de Asunción. Templos de Asunción, ¿verdad? Sí. Del 87. De 19... Vos ni naciste todavía cuando... No nací en el 87. No, nací en el 87, sí. Qué gusto. Qué genial sería atajar el tiempo y volver a haber nacido en 1987, ¿verdad? La eterna juventud sería. ¿Verdad que sí? Pero me encantó eso que dijiste, Margarita. Hoy dijiste, detrás, le dije a la chica que me estaba peinando y maquillando. ¿Qué es que le dijiste? Que yo estoy detrás de su obra de arte. O sea, la otra, hoy vino, señora, hoy acá tenemos dos Margarita Durán Estragó. Sí. La que está detrás del maquillaje y la otra que está acá con nosotros. A pesar de mis protestas. A pesar de la... espera un poco lo que dice Patricia. La producción del programa con Patricia y Garza Cuquejo ha sido evidenciada. No, evidenciada y le dio con un caño. No, pero con mucho cariño. Yo sé. Agradecida, Yo sé. comprendo, pero... No, pero bueno, Margarita, elegantérrima, entre comillas, porque no se puede decir elegantérrima, ¿verdad? Pero bueno, le quiero saludar a la gente que estaba viendo el programa, a mucha gente que siempre está prendida cuando hacemos los viajes de radio de lunes a viernes. Le dice, tengo mi silla puesta para mañana escucharle a Margarita Durán Estragó. Porque la gente, sos muy valorada, Margarita, por tu trabajo de investigación. Y la gente joven tiene que empezar a entender de alguna manera la historia. Bueno, cuando estábamos viniendo, y tarde ya, por venir buenas mozas, Sí. escuchamos que dijiste que lo importante es el saber de dónde se viene y qué es lo que se busca. Dijo un empresario. Ese apasionamiento, estábamos La escuchando. de pasión y de dónde venir. Bueno, y dijo, no le acepté a los otros porque no sabían de dónde venían. Sí, te escuchábamos Qué mientras fuerte. aceleraba. Sí, fuertísimo. Y la verdad que es lo más importante, porque para elegir un colaborador uno tiene que saber... sabe que tiene un origen, su génesis. Claro, y ese autoconocimiento le va a permitir colaborar con él, ¿verdad? Porque si uno no sabe dónde está, hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de conocer todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Aunque seamos o no seamos cristianos, católicos, lo que fuera, ¿verdad? Es importante conocer el origen de nuestra ciudad y por qué toda esta organización que hasta hoy día está vigente, ¿verdad? Claro, estuvo en un programa antes que el mío, antes anoche, este señor, López Arce, y eso dijo, o sea, y también dijo otra cosa, un chico que tenía todos 5 arriba abajo, se fue a trabajar a un banco y le dijo al jefe, le dijo, yo no vine acá para servir café. O sea, si vos tenés, o sea, por eso el tema de las... Bueno, vamos a enfocarnos. A enfocarnos porque... Muchísimo para hablar. Muchísimo que nos callamos, Muchos Patricia, temas. y le escuchamos a Margarita Durán Estragó. Muchos temas. Sí. ¿Cómo contar un poco el tema, hacer un paseo así de sintético de lo que es de la arquitectura, sobre todo de cómo viene la iglesia, cómo se dan las iglesias, los templos, hasta el San Roque, vos dijiste que querías contarnos? Sí, rapidito. Rapidísimo. Bueno, Asunción se fue extendiendo a lo largo de las barrancas como si fuera en un anfiteatro. Y siempre mirando la entrada del sol, algunos la salida, pero nunca mirando el río. Asunción
tenía un declive, o tiene un declive muy grande, de sur a norte. Por eso las famosas piedras de Santa Catalina, que fueron un hito en el siglo XVIII. 3 piedras muy grandes atrapadas, un árbol creció en medio y sus raíces le envolvieron y fue echando tierra hacia el norte, y aquello quedó como un monumento. Me regalaron un dibujo hecho por un demarcador de límites a mitad del siglo XVIII y se llamaba Las Piedras de Santa Catalina, en Aedo y Nuestra Señora de la Asunción. Azara marca en su plano. Bueno, entonces eran manzanas islas. Para algunas casas había que trepar, para otras ir allá al fondo, hasta que comenzó a hacerse la divisoria en Dameros en la época de Francia, pero todo eso era apenas hacían una raya en el piso, eso en el reglamento de policías de 1842 dice, no llevar nada pesado que hace arrastre, porque el primer raudal, eso abre un surco. Hasta eso se legisló. Bueno, entonces, a orillas del río, junto a lo que fue la Casa Fuerte, que habrá sido de lo más debilucha, pero le llamaban así porque no estaba iniciada como ciudad, sino un fuerte, un lugar de paso buscando el camino al Perú. Junto a ella se construyó la iglesia mayor de españoles. Y cuando llegó el segundo obispo de los nombrados, pero el primero en llegar, Pedro Fernández de la Torre, bajó a esa iglesia para cantar el Te Deum. Te damos gracias, que siempre se cantan acá en los días patrios. Y en ese momento, desde que baja el obispo y toma esa sede como su cátedra, eso se convierte en catedral. Entonces, la primera catedral de Asunción fue la Iglesia Mayor de Españoles de la Encarnación. Eso no hay que confundir. Pero es por eso de que el obispo tomó asiento en esa iglesia, porque no había otra. Cuando se creó la diócesis del Río de la Plata, 1547, la sede no había que elegir, porque había un solo sitio poblado por españoles en todo el Río de la Plata, y eso era Asunción. Entonces se llamó Obispado del Río de la Plata, con sede en Asunción. El primer obispado, ¿verdad? Sí, de todo el Río de la Plata. Todo el Río de la Plata, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero no había otro lugar. No estoy sacándole mérito a Asunción, claro, sino que era el único centro, durante 15 años, era peor es nada. Fue el único centro poblado por españoles. Sí, sí. Entonces, la diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción. Después ya tenemos la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros, buscando otros sitios para la catedral, porque esa era la iglesia de españoles. Al mismo tiempo, junto a Punta Canapá, que les invito al que no conoce que vaya a ver, porque llega por la calle Caballero, deje afuera todo temor, todo prejuicio. Y llegue. Y llegue usted. Porque hay familias viviendo allí. Es digna. Un lugar. Yo hice visitas guiadas un montón de veces y llevé a gente que decía, pero esto está a 2-3 cuadras del centro. Mariscal López ahora, sí, de sí. Coronel Bogado, sí. Lo que era, y no se conoce. Bueno, y allí en ese lugar Hernandarias levantó la parroquia de San Blas para los indígenas, los negros, pardos, mulatos, de todas las castas.
porque los españoles no rezaban junto con los indígenas y demás. Incluso al lado, donde hoy están estas 4 manzanas, México, Iturbe, Eligio Ayala y 25 de Mayo, 4 manzanas. Eso fue el sitio de San Jerónimo. Fue una orden que llegó, una de las primeras que llegó junto con los mercedarios. Pero cayeron en la tentación de entrar en los partidos políticos de entonces. Y los jerónimos se volvieron alvaristas, luchando contra los iralistas. Y tuvieron que volver a España. Y quedó uno solo como ermitaño, que fue y vivió, dejó el sitio de San Jerónimo, esas 4 manzanas, y se fue a vivir en la ermita que tenían en un lugar muy alto, que hoy es el barrio San Jerónimo. De ahí el nombre. Todos los nombres de la colonia tienen su razón de ser. El hito que les dije de Santa Catalina tiene que ver con el colegio de Santa Catalina, Virgen y Mártir de los dominicos. Llamaban comúnmente convento de Santo Domingo, pero era de Santa Catalina, Virgen y Mártir, que en un tiempo estuvo por esa zona. Por eso la Plaza Italia también se llamaba Plaza Santo Domingo antiguamente. Bueno, entonces tenemos la iglesia mayor de la Encarnación, la iglesia de San Blas para indígenas y esclavos. Y Hernandarias dijo, en el sitio de San Jerónimo, quedó el nombre pero nadie habitaba, en el sitio de San Jerónimo vamos a hacer una capilla dedicado al segundo patrono del Paraguay. ¿Quién es el segundo patrono del Paraguay? San Roque. Por las pestes, las sequías, las inundaciones, todo era debido a la ira divina. Entonces había que tener un patrono que defienda contra la ira divina. Y ese era el segundo patrono del Paraguay, San Roque. Y allí se hizo una capilla para mujeres negras, indígenas y de toda la gama. De la gama. Sí. Y llegó un momento en que el ermitaño le cedió a la iglesia el sitio de San Jerónimo, y allí en la iglesia de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe se llamaba la iglesia conventual de los Jerónimos, allí estuvo la catedral un tiempo. Que ubicaste en la calle México, más o menos, ¿verdad? Sí, esas 4 manzanas que están antes de la Plaza Uruguay. Sí, sí, sí. Que antes fue Plaza de San Francisco. Sí, sí. No, para ubicar un poco más, para que la gente se ubique, porque es importante, Margarita, vos te vas a Roma y todo te explican acá que otra cosa. Nosotros no sabemos muchas cosas. Y eso que vos estás contando es clave. Es un tesoro. Es clave para que el asunceno se enamore de su ciudad de vuelta. Sí. Y había más lugares religiosos. Por ejemplo, los españoles casi siempre estaban con conjuntivitis, mal de ojos, como decíamos nosotros de niños, cuando amanecíamos con los ojos pegados y llorábamos para que nuestra mamá nos limpiara. Es mal de ojo. Y ahora se llama mascate, conjuntivitis. Conjuntivitis. Entonces, la patrona era Santa Lucía. Sí. Y había una capilla. Al costado de Unicentro hay una placa de cerámica que pusimos. Ahí dice, aquí estaba la ermita o capilla de Santa Lucía. Hay una carta en tiempos de la Revolución de los Comuneros, el obispo Palos y Antequera. Y dice Antequera, como defendiéndose, aquella noche que a la luz de las candelas fui a besar los ojos de Santa Lucía. Acá Luis Fernando Meyer te dice que cuando se le escucha a Margarita Urán Estragó, dice, se aprende irremediablemente. Te manda a decir el ingeniero Luis Fernando Meyer. Porque no dejo respirar ni hablar a nadie más. Entonces, eso dice. Acá hay una cantidad de mensajes, Margarita. Bueno, pero vamos así. Sí. Bueno. Después la capilla, entonces, no sé, no voy a poder tomarle examen, pero algo queda.
Algo queda. Después, esta iglesia mayor que estaba junto a la Casa Fuerte, donde hoy está la Plaza Comuneros, Sí. ahí, al costado del Plato Volador. ¿Saben cuál es el Plato Volador? Así, el Congreso. El Congreso. Bueno, No, así. no hablemos de ese plato volador, Bueno, porque no. bueno. Ahí Patricia y yo vamos a entrar en. Ahí vamos a chispear. Vamos a coincidir y vamos a chispear los dos. Bueno, Bueno, ahí estaba la Casa Fuerte y en ese lugar estuvo la primera iglesia de la Encarnación. ujú. Después llegaron los dominicos, 1621, y le ceden esa iglesia. Entonces, además de parroquia, fue también iglesia conventual. Se les dio terrenos, el cabildo era el que repartía los solares. Y construyen la iglesia de la Encarnación al lado de la iglesia, de la capilla de Santa Lucía, siempre 15 de agosto. 15 de agosto, desde la primera oportunidad en que se da nomenclaturas a las calles, que es en 1849, don Carlos le llama la calle de la Encarnación. Sí. ¿Por qué? Porque desde las barrancas, a medida que iban socavando esos lugares, subía. La catedral, que estaba en el patio de la Universidad Católica, en la Chacarita, también fue subiendo, pero siempre en la misma dirección, pero más arriba. Hacia el sur. Lo mismo pasó con el convento de Bolaños, de los primeros franciscanos en Caballero, fue subiendo y quedó en el sitio de San Jerónimo. Voy a cortar. Cuando en el siglo XIX ya, a comienzos, Asunción se iba poniendo, modernizando, más casas, más lugares, más habitantes, ya no querían concentración de indígenas y esclavos los domingos para la misa. Entonces crearon la viceparroquia de San Roque y le trasladaron de sitio en el lugar donde se encuentra ahora. Solamente que el templo anterior miraba a Tacuarí. Claro. No, perdón, el actual. Mira Tacuarí. Sí, antes a Antequera. Antequera, claro. Antequera. Y en 1805, cuando se extingue el sistema de encomienda, también la capilla esta de San Roque desaparece la iglesia de San Blas, que fue una de las primeras, que era, como dije, para indígenas, y se eleva a la categoría de viceparroquia, que de ahí a parroquia quedaba muy poco trecho, la de San Roque. Entonces, las primeras iglesias que se tuvieron fuera de las conventuales, no estoy hablando de la iglesia de la Merced, que primero estaba en la plaza principal, en la plaza mayor, y después la familia de los Yegros le donaron a los mercedarios tierras en lo que hoy es la Plaza de la Democracia. Ujú. Y los jesuitas, ahí junto al Plato Volador, tenían el colegio jesuítico que a comienzos del 19 tuvieron que demoler porque esto ya no podía dar continuidad. Y bueno, puedo contar mucho más, pero hablen ustedes. No, justamente, no es que estemos en contra de los platos voladores, porque si vamos a hablar de platos voladores, la iglesia, la dignísima iglesia de de la Crucecita Milagrosa de la Santa Cruz, es un plato volador. Pero, ¿qué plato volador? Exactamente. ¿Qué plato volador, Claro. Patricia Garza? Exactamente. Entonces, Sí, pero, perdón, sí, hace mucho el sitio. Esto está en el casco histórico, Claro, en también. el centro. No. claro. Por un lado, está mal que esté eso en el casco histórico, por otro lado, hablamos de la arquitectura que tampoco nos convence, ¿verdad? En fin. Claro. Pero Pero- Sajonia es diferente. Claro.
a lo que es el casco Una vez histórico. vino un ministro de Cultura de Brasil y un viceministro de Cultura de Brasil me dijo, quería conocer el edificio me dijo, el edificio del Congreso que tiene espíritu de Brasilia. Dije yo, no, le dije, no tiene espíritu de Brasilia. Sí. No, No, es un otro. plato volador, es un plato volador que no vuela. Dejémoslo ahí, vamos. Sí, Patricia, antes del corte. Sí. Bueno, yo le y corté, que justamente pero- para hacer hincapié en este punto, ¿verdad? Que no es que no se pueda intervenir en los cascos históricos, se puede, pero tiene que hacerse con respeto a los edificios y o sea, principalmente al significado de ese lugar. Entonces hay que respetar la escala, hay que respetar la morfología, hay que respetar la perspectiva Lo arqueológico ahí es y lo tremendo. arqueológico ni hablemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le cuestiona a ese edificio, ¿verdad? Ujú. La falta del respeto al entorno, ¿verdad? Tendría que estar articulado, pero eso no está articulado, eso está pegado, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso está, y es justamente en el entorno del espacio fundacional de la ciudad, ¿verdad? Una vez Patricia Sí, hizo sí. una encuesta, porque cuando se iba a hacer, Sí. pensaban llevar el Poder Legislativo a Itan Ramada, y pensaban llevar a donde estaba el Hotel Casino, cuando ya Sí. estaba en decadencia el Hotel Sí. Casino de Itan Ramada, ¿verdad? De los Valentinos, Domínguez y Valentino, ¿verdad? Así, Domínguez. Y yo, me hicieron la encuesta a mí, yo pues, le empecé a decir no, y una encuesta era, ¿verdad? Sí. Y terminó haciéndose en ese lugar que no debía haber sido. De todos modos no debía haber sido ahí, Patricia, yo opino, ¿verdad? No, Claro, lo que pasa es que la complejidad de un poder de un poder gubernamental. Estamos hablando de iglesias. Claro. No, terminamos en un platillo, me encantó. La profesora Margarita Durán Estragó nos trae de vuelta y Claro. dejen hablar del platillo volador y hablen de las iglesias. Claro, pero tiene que ver con el espacio donde estuvieron todas estas iglesias que justamente Margarita Claro, está sí, hablando, sí, ¿verdad? sí. Entonces, por eso es que es importante todo lo que ella está contando, Sí. para saber por qué se cuestiona ese tipo de intervención, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces ahora sí ya no me voy al corte, ¿verdad? Vamos, corte. También hoy también nos dio una clase de por qué la iglesia de San Roque llegó al lugar donde llegó. También nos dio una clase. ¿Qué más queremos que Margarita Durán Estragó, verdad? Exacto. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte. Estamos con Margarita Durán Estragó, con Patricia Cuquejo, soy Tony Roberto. Podemos seguir con más Cuadernos de Barrio.